Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A poco más de 72 horas para el desarrollo de las elecciones primarias, una controversia agita las aguas en el panorama político. Las autoridades del CNE se encuentran divididas luego que el concejal de Libertad y Refundación Marlon Ochoa propusiera que las actas en las que no se haya utilizado el sistema biométrico, sus resultados no sean divulgados la noche de elecciones, sino que sea hasta que estén en Tegucigalpa. La propuesta es rechazada por la presidenta del CNE y representante del Partido Nacional en ese órgano, Cosette López, quien afirma no es posible querer cambiar las reglas del juego a pocos días de las elecciones primarias. Pero la concejal Ana Paola Hall del Partido Liberal se limita a decir que ella prefiere ir lento y limpio. Analistas consideran irresponsable que a esta altura del juego los concejales traigan este tipo de situaciones que empañan y desmotiva a los hondureños de cara al proceso electoral. Sin embargo, hay quienes creen que es importante escuchar lo mencionado por el concejal Ochoa. El precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, emitió un comunicado a través de su movimiento Vamos Honduras, en el cual señala que el uso de tecnología en el próximo proceso electoral es obligatorio. El no empleo de estos medios, que son fundamentales para garantizar la transparencia, constituye delito electoral. El precandidato presidencial Jorge Calix advierte al concejal Marlon Ochoa que los votos se van a contar, les guste o no, fijando una posición en contra similar a la adoptada por el Partido Nacional. Por su parte, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal emitió un comunicado en el cual ve con mucha preocupación la propuesta de Libre de efectuar cambios a las reglas del proceso interno y poner en riesgo el proceso, afectando su credibilidad. En ese aspecto reconocen que el uso del sistema biométrico es obligatorio, pero no debe ser una condición para la transmisión de las actas, por lo que sugiere transmitir todas las actas y si alguna presenta irregularidad y es sujeto de una impugnación, en ese caso, debe someterse a escrutinio especial. Es preciso recordar que el Ministerio Público, mediante un comunicado, advierte que no habrá impunidad para quienes no respeten la voluntad soberana del pueblo hondureño en las urnas y procederá penalmente, sin excepciones, contra cualquier ciudadano o miembros de juntas receptoras de votos que intenten manipular la voluntad popular. En un mensaje a través de Twitter, el fiscal general de la República, Joel Zelaya, recalca que ordenará la aprehensión de ciudadanos, incluyendo a cualquier funcionario que intente vulnerar el derecho del pueblo de ejercer su voluntad en las urnas. Bien, vamos a hablar hoy. Propuesta de concejal Marlon Ochoa de no aceptar resultados de actas donde no se utilice el sistema biométrico. Ya genera una controversia. Tengo tres distinguidos invitados conmigo esta mañana. El licenciado Héctor Soto, politólogo, estrategia en desarrollo también. Licenciado Soto, buenos días. Muy buenos días. Cordial saludo. Gracias. Don Marvin Ponce. Buen día, don Raúl. Gracias por invitarme a Gilberto Ríos y a Héctor Soto, amigos de toda la vida, ¿va? Nada más que de otra generación, porque yo soy amigo de los papás de ellos, pero ahora estamos aquí de iguales. Sí.
Don Gilberto Río, bienvenido. Buenos días, Raúl, buenos días, Marvin, buenos días, Héctor. Un placer estar aquí y sobre todo hoy que estamos tan cerca de ese proceso electoral interno y que me parece que podemos compartir bastantes ideas importantes para entender lo que va a pasar el domingo. Bien, esa propuesta de Marlon Ochoa de no aceptar los resultados de las actas en las que no se haya utilizado el sistema biométrico, licenciado, ¿qué piensa de eso? Yo creo que esa es una decisión que, como todo, y más cuando tenemos diferentes actores políticos en disputa, tiene opiniones encontradas. Para unos es un elemento que puede generar confianza y certeza en tanto las actas van a tener el biométrico. Para otros es un elemento que se puede prestar para generar dudas o dificultades de con qué transparencia se va a llegar a esto. En todo caso, lo que está claro es que se le acabó la luna de miel al Consejo Nacional Electoral. Sabemos que arrancó de manera compleja, luego hubo un periodo corto donde ellos mismos decían que todo lo estaban logrando por consenso. Eso ya se rompió, así que de aquí al domingo creo que eso va a ser la tendencia. Ellos son los árbitros, ellos son los que dictan las reglas del juego y cuando no hay claridad, eso va a permear a las mesas electorales y esa confusión va a estar presente ahí el domingo. Marvin. Bueno, la técnica en Honduras siempre es que a última hora se empiezan a tomar decisiones estratégicas, como estas cosas, pero me parece a mí que si se compró un sistema biométrico de más de 200 millones de lempiras que está pagando y no se usa, sería un error. Entonces lo lógico es que se use la tecnología, pues. Y si está ahí, la única forma que no se podría usar es que no funcionara, que no hubiera señales tecnológicas para poder llegar a hacer eso. Pero esos son para mí elementos más bien distractores de un proceso que podría también mandar un mal mensaje de que no hay consenso en el Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta de que eso es una cuestión logística, pues. Lo estratégico es que la gente llegue a la mesa, que llegue la gente a los partidos y sus movimientos lleven a su gente y que se cuenten los votos. Y se cuentan los votos y se hace a través de un sistema biométrico, que es primera vez que se va a instalar en una elección primaria, lo cual es lo novedoso, porque eso no va a permitir aquellos famosos colchones que ponían los partidos tradicionales de ponerse votos adicionales. Sin embargo, el proceso es vulnerable por ese tipo de cosas, porque en el caso del Partido Libre, yo no creo que el otro contendiente de Rixi Moncada tenga capacidad logística para mover toda la gente en las mesas electorales. Entonces, muchas mesas del Partido Libre van a estar solo en las corrientes afines a Libre, a Rixi. Y eso también podría pensarse que podría haber alguna adulteración, no tanto en los resultados, sino también en el número de votantes, para presumir de la gran cantidad de afluentes al voto. Pero esos son escenarios que ahí están planteados, pero que yo creo que no se van a dar, porque si se utiliza el sistema biométrico, yo creo que no debería haber controversia en el Consejo Nacional Electoral, porque lo contrario es no usarlo, pues, o no garantizar que se use. Si usted va a la mesa electoral y ahí está el sistema biométrico, habla de poner la huella, pues, y de ahí eso se transmite al acta, pues. Si habían 350 papeletas y solo votaron 180, eso es lo que tiene que reflejar la biometría, el sistema de transmisión del acta y el resultado final, pues. Entonces yo creo que el Consejo Nacional Electoral empieza a ser presionado por los padrinos políticos para que acepte o no acepte algunas cosas y eso genera confusión, ¿va? Entonces yo creo que más le valdría al Consejo Electoral serenarse más bien en este momento, afinar los detalles de la elección, que no hayan problemas logísticos, que lleguen las maletas electorales, que se instalen las mesas, que se desarrolle el proceso normal y que se los cuenten los votos en forma transparente. Yo creo que el país está gastando 2.063 millones de lempiras, 2.063 millones de dólares, de lempiras. Es una cantidad impresionante para las finanzas públicas, pero por construir una democracia electorera y debería ser el mejor resultado. Para usted, Gilberto. Bueno, primero pienso que la gran estrategia del Partido Nacional y el Partido Liberal fue en otros momentos inflarse en las elecciones internas, principalmente el Partido Liberal. Lo digo por la relación que hay entre los votos de las primarias y los votos de las generales, al menos en las 3 últimas elecciones. No obstante, yo creo que hay que reconocer que el Partido Liberal ha tenido un importante crecimiento en este momento, dado que la opción conservadora, que era por la naturaleza en la última década, era favorecer al Partido Nacional,
pues está bastante desprestigiada, ¿verdad? Sus liderazgos muy señalados y bueno, y el último presidente preso en Estados Unidos. La idea de la biometría era impedir, ¿verdad?, que esto pudiera decantarse, ¿verdad?, en ese preludio de fraude que se hace en las internas, donde se exageran las votaciones, ¿verdad? Ahí tenemos las proyecciones, después le voy a mandar, Raúl, el cuadro, digamos, donde está el resumen de las votaciones internas en relación a las generales, y podemos ver cómo claramente hay una, pues, lo que llamamos una inflación de votos. En el caso del Partido Nacional hay una preocupación mayor, ¿verdad? Yo quiero, pues primero solidarizarme con Marlon, ¿verdad? Porque le ha tocado con una persona que es una fiera, ¿verdad? Ahí del ricardismo, por cierto, es Cosette, ¿verdad? La abogada Cosette, que pues ha aparentado mucha seriedad y mucha diligencia, pero en realidad está defendiendo claramente los intereses del sector más conservador. Y además está defendiendo el tema de que no se use la biometría, supuestamente por darle agilidad al proceso. Y eso es claramente porque tienen que tapar un bache enorme de votos, que eran los votos comprados, los votos acarreados, los votos falsificados, los votos inflados del Partido Nacional de las 3 últimas elecciones. Yo dudo que el Partido Nacional pueda llegar al 1.000.000 de votos en esta elección, ¿verdad? Pienso que eso va a evidenciar su debilidad o su derrota, pues, para el proceso general de noviembre, y en las mismas circunstancias, aunque con un crecimiento significativo, digamos, se encuentra el Partido Liberal. Y digo significativo porque si su última votación fue de 325.000 votos en una elección general, ya llegar al 1.000.000, por ejemplo, para el Partido Liberal significa un crecimiento del 30-40%, ¿no? Incluso duplicarse, si llegaran a 600.000, a 700.000, estarían logrando pues un 100% más de su última votación, lo que no les alcanza para ganar una elección presidencial, una elección general. Entonces, sí es clave, lo de la biometría es clave, porque nos da el primer colchón, como decía Marvin, ¿verdad?, de la referencia que tenemos que tener estadísticamente para saber cómo van a ser las participaciones en las elecciones generales, también tomando en cuenta que el padrón electoral pasó de 5.1 millones de hondureños y hondureñas habilitados para votar a 5.8, lo que significa 700.000 nuevos votantes. Y en eso hay que agregar entonces también un crecimiento vegetativo, ¿verdad?, para hacer mejores cuentas, y también el nivel de abstencionismo que vaya a tener, al menos en las primarias, esta nueva generación de votantes, ¿verdad?, que no está tan involucrada en el tema político. Y lo digo porque en las elecciones anteriores pues habían habido fenómenos de polarización política y social que habían involucrado a grandes masas poblacionales. El golpe de Estado, el fraude electoral, la situación que se generó a partir de los estudiantes, de la lucha de los estudiantes universitarios del MEU en la Universidad Nacional, luego nuevamente la lucha contra la corrupción, por ejemplo, de las antorchas, luego nuevamente el fraude, y todos esos eventos políticos fueron politizando e involucrando a importantes sectores de la juventud. Pero ahora, en los últimos 3 años de tranquilidad, digamos, de relativa calma, digamos, de estabilidad política, pues no han habido estos eventos, la gente sigue su vida normal, digamos, cotidiana, la juventud no se ha involucrado mayormente, digamos, desde la última politización que tuvo como generación, y estos nuevos votantes habrá que ver si realmente van a participar. Son elementos que habrá que tomar en cuenta para poder hacer una buena métrica de los resultados este domingo, Raúl. El vicecanciller de la República, Tony García, puso esto. Si me acercas ese televisor, por favor. Dice el vicecanciller, el aparato biométrico asegura cuántas personas fueron a votar y garantiza que nadie vote más de una vez. Por lo tanto, es correcto y necesario que las mesas electorales que no las usaron, que esas actas y el número de votos que dicen tener sean verificadas previamente antes de anunciar el resultado. De lo contrario, muchas van a salir infladas, así de simple, así de sencillo. Querer que se anuncie sin esa certeza podría deformar los resultados finales y sumergirnos en una crisis política. Además, el uso de esas máquinas es obligatorio y están listas. No hay razón para que aparezcan muchas mesas sin haberlas usado. Huele mal si no las usan. Ojo con esas mesas. Veremos quién gana ahí y si hay un patrón que cierto candidato gana casi siempre y se infla como helio. Ojo, también si las mesas de cierto partido las usan poco y salen con el montón de votos para hacer creer que es un partido súper grande. Y ojo, dice, es el vicecanciller el que escribe esto. Con esos presidentes y secretarios de mesa tendrán que explicar por qué no usaron los aparatos biométricos
que sepan que huelen a delito electoral y que esta vez puede terminar en la cárcel. Se gastaron 500 millones de lempiras adicionales para usar tecnología. Úsenla. Dejen las mañas del pasado. El voto del ciudadano debe ser respetado. Eso de que el voto ciudadano no lo movas todavía. Debe ser respetado, es cierto. Lamentablemente aquí no ocurre. No ha ocurrido. Y en esas bodegas empiezan a manosear cosas y los diputados vienen y los que quieren salir empiezan a ofrecer pistos, les empiezan a pedir pistos para cambiar resultados. Sí. Es la historia de este país, lamentablemente. Ojo con presidentes y secretarios de mesa, tendrán que explicar por qué no usaron los aparatos biométricos, que sepan que huele a delito electoral y ya, por cierto, el fiscal salió a decir que se va a actuar en contra de los que se atrevan a hacer chanchullo en esas elecciones. Licenciado. Sí, aquí el punto a resaltar es un tema de probidad electoral. ¿Y eso qué implica? Que un proceso electoral tiene que ser confiable, creíble y transparente. El sistema electoral hondureño intenta fortalecerse y al mismo tiempo intenta modernizarse. Lo que está en crisis aquí es la base tecnológica del proceso electoral, porque la biometría junto con el TREP son el piso de esa base tecnológica que hoy nos permite decir que nos intentamos acercar a un tema más confiable. Como decía Marvin, esto es la primera vez que entra a primarias, así que aquí hay una curva de aprendizaje para los tres partidos. Acá lo que está en disputa para los tres al mismo tiempo es conocer la calidad del voto duro y al mismo tiempo su cantidad. Y eso genera temores. Los que tienen expectativas de crecer intentarán impulsarlo. Los que tienen dudas sobre el verdadero alcance de su voto duro sentirán temores o dudas sobre este punto. Eso no se puede negar. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros vemos el elemento de la biometría y la capacidad que esto pueda tener de plantearse o no en este proceso electoral, pues va mostrando sus costuras. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos están diciendo que la biometría es necesaria, otros dicen que no es importante. Entonces, al final, el proceso electoral se perfila para terminar con incertidumbre. En Honduras es acostumbrada que llegada a la medianoche, muchos no conocen quién es el que gana las elecciones. Eso es habitual en nuestra democracia y se supone que la biometría y el TREP deberían romper con eso. Y esto me parece que va a ser problemático allá en aquellos partidos donde hay candidaturas en disputa muy cercanas, me refiero al Partido Liberal. ¿Qué es lo que va a pasar? Algunos dirán, ganamos, y los que no ganen dirán, ganamos, pero todavía no han salido las actas. O sea, yo creo que el que más sale afectado con este escenario que se está dando es justamente el Partido Liberal. Y lo otro que también es importante señalar es que ahorita lo que estamos juzgando es el voto duro. Sabemos que en las generales a esto se le suma el voto independiente o voto de opinión, y ahí también hay patrones históricos, ¿no? Sabemos que el Partido Nacional es el que menos captura voto de opinión, sabemos que el Partido Libre es el que más captura voto de opinión, y el otro punto que habrá que ver es cómo queda finalmente el Partido Liberal, que también tiene un elemento atípico. En las últimas 2 elecciones es el único partido que ha sacado más votos en primarias que en generales, y eso, digamos, la biometría intentará aclarar eso. Obviamente es de esperar que Libre, junto con, en este caso, el Partido Liberal, sean los que más crezcan en estas internas, y creo que en el caso del Partido Liberal no se puede desconocer los nuevos outsiders que han llegado, y eso va a estar ahí. Entonces la biometría es un elemento que finalmente está en disputa. También esto habla de las dificultades que tenemos en quién hace la pedagogía electoral y quién lidera el proceso electoral. Este es un proceso ni siquiera de partidos, es un proceso de movimientos. Los que están a cargo del proceso son los movimientos, la pedagogía ha estado a cargo de los movimientos. Entonces acá hay 3 pisos. El CNE como gran árbitro, los partidos como los grandes actores y las corrientes que son los verdaderos elementos en disputa. Y hay que decirlo, los movimientos de los partidos no le han podido seguir el ritmo al CNE. Los custodios informáticos electorales no se garantizaron a plenitud, los miembros de mesa tampoco se garantizaron a plenitud, no necesariamente toda la gente está capacitada en el uso del biométrico, así que una discusión es lo que está pasando en el CNE, que va a tener profundas dificultades y muy seguramente vamos a tener en algunos partidos más de una persona declarándose ganadora, y a lo interno de las mesas, dificultades para poder arrancar. Esto es como
un vuelo se despega con el biométrico y se aterriza con el TREP, que es la base tecnológica del proceso electoral, y el despegue y el aterrizaje del proceso electoral está flaqueando un poco por esa falta de coordinación. Sí. Sí, es que aquí es como alguien que no tenga zapatos y se los regalen y no se los ponga, ¿va? Si tiene zapatos nuevos, ahí tiene que ponérselos. O sea, la biometría, la tecnología. Entonces tenemos realmente que implementar eso. Porque no solamente va a ser la disputa en el Partido Liberal, también en las corrientes, en las alcaldías hay disputas. Claro, las diputaciones. Hay grandes debates en alcaldías de Libre. Libre tiene buenos candidatos con liberales que van a pelearle a la alcaldía por poquitos votos. También en las corrientes, en el Partido Nacional aquí, la pelea Juan Diego Erasmo va a ser fuerte. En San Pedro Sula, la pelea Burbara con Calidonio va a ser a muerte también, ¿va? Y así también el Partido Libre, el FRP, contra el 28 en algunas candidaturas están peleando la candidatura a la alcaldía, entonces todo eso va a ser certificar. Pero yo creo que habría que tener un poco más de sentido común. Los 3 magistrados deben ponerse tranquilos y definir claramente que si hay un sistema tiene que implementarse. Lo que tiene que garantizarse realmente es, aunque sea por lo menos una hojita de recomendación, que la lea a la mesa, ¿va? ¿Cuál va a ser el proceso a seguir? Punto 1, biometría. Punto 2, se abre la urna. Que haga una hoja de informativa, por lo menos, para que nadie se pierda que por qué no se utilizó la biometría, ¿va? Porque también hay candidatos, sobre todo en el Partido Nacional y en el Partido Liberal, que siempre han comprado urnas, que compran mesas, porque todavía la gente que va a las mesas no son ciudadanos, son personas puestas por movimientos, por partidos, amigos o personas que se buscan. Y hay gente que ni siquiera le avisaron, anda a la mesa electoral del Partido Nacional. No tiene ningún compromiso democrático, pues, porque no hemos adquirido el carácter de ciudadanos para ser recelosos de la mesa, que no haya ningún fraude. Aquí hay candidatos que todo el tiempo han salido en primeros puestos porque dan 10.000, 20.000 empiras por urna, y ahí se reparten el pistillo entre 4, sobre todo en las primarias, ¿va? Sí. Entonces no le importa ponerle a tal persona 100 votos más, 150 votos más, aunque no haya votado por eso. Entonces, habían combos en el Congreso, me acuerdo, habían combos de liberales y nacionalistas en las generales que daban 20.000 empiras por mesa para poder salir en los primeros lugares. Sí. Porque hay gente que se preocupa sobre todo por salir en los primeros lugares, porque eso le da más poder, supuestamente, dentro del partido. Sí. Entonces usted puede ver cómo Oscar Alba salió en primer lugar, Toño Chocoyo siempre quería salir en primer lugar, Marcia quería salir en primer lugar, Lizzy quería salir en primer lugar, David Chávez en el primer lugar, porque también en ese esquema se gana más poder, siendo los primeros. Hay más votados de los como la Zamba. Sí. Esa cuestión también se cuestionó a Jorge Cali en el Partido Libre, que se inflaba los votos, a Juan Barahona lo cuestionaron en aquel momento. O sea, ha habido una serie de irregularidades, ¿va? Pero yo creo que más bien este es el punto de partida de construir una democracia más participativa, con inteligencia emocional y inteligencia artificial ahora con la tecnología, donde podemos realmente despegar a una cosa mejor, ¿va? Yo creo que lo menos que los merecemos los ciudadanos es tener resultados transparentes, o por lo menos que se asemejen a la transparencia, por lo menos a la verdad. Yo creo que ya podemos dejarlo de mentir, el que es grande y que lo demuestre en la urna y que no utilice artimañas para poderse inflar votos. Entonces, los únicos preocupados por este tema de no utilizar la biometría son los candidatos corruptos que les gusta comprar mesas y salir en los puntos en los primeros lugares, pero el que está peleando el poder en forma directa, más bien está interesado en que se aplique eso, y además si existe que hay que darle, porque aquí realmente la primera aproximación con la inversión en la tecnología es aproximarlo realmente precisamente a eso, a parar y a desmitificar que las elecciones primarias son las más corruptas de toda la historia democrática en el país, donde el líder del partido pone a quien quiere y quita a quien quiere. Que si un muchacho ahí joven se anda bajando el pecho por ser diputado y que lo borra el líder del partido solo porque quiere poner a un tiburón de ellos, no se vale, pues tiene que ser lo que el pueblo diga. Hay que respetar la voluntad popular. Sí, lamentablemente en Honduras la plática es, hey, va ganando aquel, no, pero aquel le va a hacer fraude, sí, y va a perder.
ahí en la mesa lo van a joder y va a perder. Es la plática que andan ahorita. Sí, es cierto. Aquí algunos sectores, Gilberto, señalan que es una irresponsabilidad de los concejales del Consejo Nacional Electoral intentar cambiar las reglas de juego a último minuto. ¿Qué decisión debe tomar ese pleno? No, es que yo no siento que se estén cambiando las normas del juego. Yo lo que siento es que hay una tensión muy fuerte en el Consejo Nacional Electoral que se expresa, digamos, por estas incongruencias y por estos retardos que ha habido para poder llegar a acuerdos sobre el tema del biométrico, por ejemplo, ¿verdad? Ya se había avanzado sobre ese tema, ya es un acuerdo, ya es legal, etcétera, pero a mí me parece que lo que delata la verdadera intención es el léxico de COSET, porque el COSET, por más que ha guardado su forma, ¿verdad? No podemos olvidar que es cachureca. Y Marlon libre. Y Ana Paola liberal. Ahí los tres partidos, el tripartidismo, están representados. De acuerdo, pero no podemos olvidar la esencia del cachurequismo, pues, que es la trampa. Pero Marlon, Marlon no es ningún tramposo. Pero pues. Marlon tiene la esencia de libre. Ahí él va a defender lo de libre y ella va a defender. Sí, pero Marlon lo va a hacer sin picardía, pues. Marlon lo va a hacer sin violar la ley. Marlon lo va a hacer de acuerdo a los valores y a los principios con los que él fue formado desde su casa, desde su trayectoria en la resistencia en nuestro partido. COSET lo va a hacer desde la picardía y la tradición desde el Partido Nacional. Pues. Mire, yo sinceramente, a mí me da, bueno, para mí es una confesión. Pues, me acabo de imaginar a la abogada si escuchó a Gilberto. Sí, ella es tremenda, a veces guarda sus formas, pero es eso, tiene esas formas aristocráticas, incluso que ya no caben aquí, COSET, porque esa es hipocresía. Si usted viene del partido más desprestigiado del país, allá tienen preso a su presidente, su principal dirigente dentro de su partido, que era Ricardo Álvarez, ahí tiene aquella obra monumental de la corrupción en medio de la capital, por favor, pues, o sea, por mucho que guarde las formas, no vamos a olvidar quién es. Y sobre todo por el léxico, insisto, que usa. Dice, es que Libre quiere crear el caos. Mire, cuando dijo eso, para mí se acabó la tal COSET con sus formalidades, porque ya está cayendo en la misma lógica de Juan Orlando, ¿verdad? De decir que los que hacíamos relajo éramos nosotros porque andábamos protestando en la calle porque él tenía un gobierno de narcotraficantes y de gente que se estaba robando el erario público. Entonces ahora, nosotros como somos los caóticos, al pedir que exista un biométrico, ¿verdad? Nosotros somos los culpables de que no haya un proceso electoral transparente, cuando su partido es una industria del fraude, su partido es una industria de la corrupción. Entonces, pues si quiere guardar las formas, ¿verdad? Sus formas aristocráticas que a mí me divierten mucho, porque en esto no va a resultar, ¿verdad? Hay un pueblo que además está en contra de ocultar la verdad, de tergiversarla, de maquillar la verdad, que va a ser el papel de ella, desgraciadamente, por el partido que representa. Entonces, ningún caos es revisar el biométrico, ningún caos es que las actas cuadren, ningún caos es que haya democracia transparente, caos es para el Partido Nacional, porque se le va a caer toda esa estructura de fraude que han tenido por años y que ahora la tecnología, ojalá, pueda ayudar a transparentarlo, aunque esas elecciones las llevan en su propio partido. Y ya sabemos cuál es la tradición del Partido Nacional de 100 años, ¿verdad? No de ahorita. No es una tradición de fraude que se inventó Juan Orlando, es una tradición de fraude desde que nacieron, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Desde Carías, hace más de 100 años, y por eso, cerca de 100 años, y por eso nosotros tenemos, más bien tenemos la obligación de desconfiar, ¿verdad? La obligación de desconfiar del Partido Nacional, y no así el Partido Libre, que no ha sido abanderado del fraude. Y el que era abanderado de fraude dentro del Partido Libre, ahora es candidato al Partido Liberal, allá para presidente, que es Jorge Cáliz. De ese sí cuídense, ¿ve? Porque ese tiene la estructura además y está preparándose para hacer un fraude a Salvador. Ahí es donde es peligroso y ahí es donde también es necesario que haya una biometría que ayude a respaldar los datos que salgan de estas internas. De lo que dice Gilberto, ¿qué está de acuerdo y qué no? A ver, aquí hay unos puntos y hay unos problemas de origen. Un sistema político tiene 3 elementos: sistema de gobierno, sistema de partidos y sistema electoral. ¿Cuál es el problema en Honduras? El sistema de partidos es tan grande que terminó moldeando el sistema electoral y el sistema de gobierno. Y, sin lugar a dudas, lo que estamos viendo en el CNE es un reflejo de lo que vemos en todos lados. El Tribunal de Justicia Electoral, la misma Corte, todo lo que es el Congreso. En otras palabras, lo que estamos viendo acá es la democracia como funciona en Honduras, no como queremos que sea, sino como objetivamente puede ser. Así que los partidos tienen capturado este sistema. Ese es un primer error que hay ahí. Ahora bien, cuando eso se da de esa manera, lo que tenemos es un proceso electoral que está mediado y gestionado por los partidos
donde los partidos buscan fortalecerse, donde la ciudadanía se está quedando ausente de este proceso, porque eso es algo interesante en este foro. El ciudadano es literalmente un espectador, no forma parte de esto más que con el voto. Y esas dudas que Gilberto está mencionando, al final yo digo, existen en el sistema político como un todo. El problema es un tema de intensidades. Y al final eso es lo que uno esperaría que se termine resolviendo. Hoy tenemos la dificultad del biométrico, porque lo que hay de fondo alrededor del biométrico es generar transparencia, pero nos damos cuenta que eso no se va a poder lograr. Queríamos conocer resultados antes de llegar a la medianoche. Creo que eso muy probablemente tampoco va a suceder. Las corrientes podrán declararse ganadoras o no. No va a suceder eso. Eso tampoco creo que vaya a suceder. Esto es un atraso, entonces. Dígame. Esto es un atraso, entonces. Yo creo que el tema del biométrico tiene una dificultad, Raúl, y es que se planteó con una expectativa tan alta que no se va a poder cumplir, que está generando el efecto contrario por el cual fue creado. Se me vino a la mente cuando los consejeros salieron diciendo que Narrala ganaba por 5 puntos y al final terminó perdiendo. Pero se tenía el resultado, y la última elección que yo dirigí la radio HRN, en noviembre del 2005, nosotros a las 5 y 22 minutos de la tarde dimos el resultado de la encuesta de Boca de Urna. Y ahí ganó Mel Zelaya, igual hicimos cuando Beto Reina, igual hicimos cuando Carlos Flores, igual hicimos cuando Ricardo Maduro. Pero eso que usted me está diciendo es... ¿Cuál es la dificultad que plantea? Es totalmente diferente a eso. Sí, ¿cuál es la dificultad que plantea esto? Estamos frente a un proceso de incertidumbre, realmente no para el país, la incertidumbre es para los partidos. Este proceso electoral en este momento a la ciudadanía no le preocupa tanto, le preocupa a los partidos. Y obviamente cuando pasa lo que menciona usted, Raúl, de que se abren las encuestas a boca de urna, a mí me parece que eso es un elemento que en este momento también se debería de poner en pausa, porque la encuesta de urna, ¿quién la puede defender con objetividad? O sea, lo que Por eso vamos a retroceder, porque mire... Claro, vamos a construir una realidad subjetiva. Todo eso que le acabo de decir, todos esos quedaron de presidentes. Sí, entonces aquí la disputa va a ser las encuestas a boca de urna de 5 a 8 de la noche, más que el resultado formal del CNE a partir de las 8. O sea, vamos a tener dos grandes elementos de disputa después que cierren las urnas. Sí, pero sería un fracaso que no se dé un resultado, por lo menos antes de las 10 de la noche, un primer resultado, porque el TREC no tiene sentido. Claro. El TREC no tiene sentido si no se da un resultado, por lo menos de un 15-20% de la papeleta votada a las 10 de la noche, por lo menos, para ir viendo proyecciones y que la gente se tranquilice, porque entre más tiempo te tarda en dar un resultado, por lo menos preliminar, más angustia hay en temas electorales. Y según lo que propuso la empresa Smartmatic, que por cierto ayer también aprobaron la empresa auditora anoche, la auditora y también otra empresa venezolana, entonces 4 empresas venezolanas están manejando el proceso electoral. Que sean venezolanas no es el problema es que aparentemente la empresa auditora también es parte subsidiaria de Smartmatic, entonces sería que auditar a mí mismo, pues. Eso es lo que hay que tener más cuidado. Pero lo que sí yo creo que si el TREP no se tira antes de las 10 y media de la noche, es un fracaso, pues no tiene sentido contratar un TREP para que te dé un resultado preliminar, cuando en otros países a las 10 y media de la noche ya está contado oficialmente un 70-80% de los votos. Marvin, pero incluso va a seguir siendo un fracaso, Marvin, porque mire, el problema del TREP es que a las 10 de la noche va a dar el resultado de unos candidatos presidenciales de unos partidos donde ya claramente eso está definido, a excepción del Partido Liberal. Para mí lo problemático de esto es que seguimos con el problema que nos vamos todos a dormir sin saber cómo queda organizado el Congreso Nacional. Es que el problema de las internas, al final, por cómo funciona el sistema político, es lo que pasa con alcaldes y lo que pasa con diputados. O sea, yo digo, si nosotros vemos y uno le pregunta, y ustedes tienen encuestas, ¿quién va punteando en el Partido Libre? ¿Quién va punteando en el Partido Liberal y Nacional? Hay unos donde ya hay tendencias que uno dice, ya sabemos qué esperar.
Pero cuando uno ve los diputados y ve los alcaldes, ¿qué es lo que realmente se están disputando las corrientes? Por ejemplo, en Libre, todos sabemos que a la medianoche esos resultados no se van a conocer. Entonces, si ahí me preguntan si el TREP funciona, yo pregunto, ¿el TREP va a construir legitimidad alrededor de qué? Alrededor de las candidaturas presidenciales, donde solamente es problemática en un partido, es la tendencia, pero lo otro, donde está el grueso de los candidatos, eso queda en blanco. Creo que ahí es donde el TREP queda en deuda y el sistema electoral todavía, a pesar que intenta modernizarse, no la logra. Ahí sí se entiende, pero tiene que haber una transmisión por lo menos presidencial a 1 hora y unas 2 horas después tiene que haber una proyección de alcaldes y diputados. Yo sé que son 3 TREP, ¿va? Sí, pero eso de alcaldes y diputados no ha pasado en ninguna elección desde el tiempo de Suazo Córdoba para acá. O sea, esa noche de alcaldes y diputados no se puede. No se puede. Sí, pero ya se van, pero en un sistema de cómputo ya se van transmitiendo resultados que se van metiendo en la acta. Pero es que digamos, el departamento de Francisco Morazán. ¿Cuál es el problema, Marvin? Que en Francisco Morazán van entrando los municipios o los territorios y cada uno tiene una tendencia particular, pues entonces no puedes utilizarlo como muestra. Y estadísticamente el voto de diputado no es homogéneo. Por ejemplo, en Francisco Morazán hay unos que se ubican en el norte, otros en Tegus. Exacto. Entonces, cuando el CNE vota con un porcentaje de actas escrutadas del 30%, así queda el Congreso, eso es fatal para la ciudadanía porque estamos construyendo un imaginario de cómo queda un Congreso que sabemos que va a cambiar. Entonces, al final la gente empieza a decir, movieron diputados, compró la diputación. Entonces yo digo, el verdadero logro de tener un sistema electoral modernizado con base tecnológica no implica solo una biometría que impida que la gente vote 2 veces, sino un TREP que avance más allá de lo presidencial. Es que en este momento en las internas, en la mayoría lo que está en juego es estructuras de Congreso y estructuras para alcaldes. ¿Y esto por qué es importante? Pues sabemos que aquí quedan ordenados los disparadores de las papeletas para las generales y los que queden en las primeras posiciones intentarán buscar la presidencia al Congreso. Y entonces yo creo que ahí es donde uno dice, esto efectivamente, Marvin, cuesta más de 2.000 millones de lempiras, eso no es poco dinero. Claro. Y tenemos un Tribunal de Justicia Electoral con menos de 40 millones que va a quedar inundado de procesos, pero sin músculo y dientes. Entonces uno dice, hay fallas todavía en el diseño del sistema electoral. Dice aquí el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, anuncia que el Evitar Refundación quiere detener la democracia, impidiendo que sea divulgación de resultados de noche de elección, exigiendo que se posponga hasta que lleguen las maletas a Tegucigalpa. Eso puede llevar días. Quieren hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, posteó en su cuenta el congresista de Valle, Tomás Zambrano. Bueno, Tomás Zambrano es precisamente la voz cantante de esa estrategia cachureca de que no podamos auditar las elecciones internas y que ellos puedan ponerse una gran cantidad, en consonancia con lo que está diciendo Coset, ¿no? Que lo que va es un gran caos, que hay que transmitir las actas tal cual salgan sin ninguna verificación del biométrico, porque ahí es donde ellos van a decir que tienen más de 1 millón de votos y están preparados para las generales, y no es así. Yo sí tengo un argumento con el tema del costo de las elecciones, son, 790, 800 millones de dólares, ¿no? Son 20.000 millones de lempiras. El techo de financiamiento de campañas está en 20.000 millones. El techo de financiamiento. El techo de financiamiento. Y el CNE, 2.000 millones. 2.000 millones de lempiras. De lempiras, el costo de las elecciones internas. Sí, son como 70 millones de dólares, una cosa así. Son 70, 80 millones de dólares. Que más o menos está en el promedio regional, por cierto, para empezar un poquito arriba. Pero yo lo que quiero que pensemos también es el costo de la antidemocracia, pues. O sea, o el costo de la no existencia de la democracia, mucho mayor, pues. Ya se habían invertido muchos periodos anteriores en procesos electorales y dicen, este es el más caro, pues sí, también es donde más población ha habido, es como muy lógico pues que también sea el más caro en la historia. Y el que sigue será el más caro. El que sigue también, así como el presupuesto, ¿verdad? Como una bulla como innecesaria. Pero lo que yo sí quiero como hacer esa reflexión, pues, de que lo que no se piensa es lo caro que sale la antidemocracia. Miren, la dictadura nos salió carísima. La dictadura nos salió en 17.000 millones de dólares de deuda en menos de 12 años. ¿Verdad? De fraudes electorales, y ahí estábamos pagando también cada año las elecciones más caras de todo el tiempo, y sin embargo había una voluntad para que fueran opacas, para que fueran oscuras, para hacer fraude, para favorecer candidatos, para favorecer sobre todo los candidatos del narcotráfico, y todo eso hundió al país. Así que yo ese argumento de que el costo de la democracia es alto, eso que lo han estado como para que la gente le agarre tedio a la democracia, fíjense. Sí, para distanciar la democracia. Ahí voy a defender mi posición, porque yo lo he dicho, un país tan pobre no debió gastar tanto piso con eso.
Somos demasiado pobres, en mi opinión, Claro. y respeto la suya. Somos Sí, claro. demasiado pobres, y lo dije antes de que eso ocurriera, antes sé. que aprobaran el presupuesto. Lo sé. Siempre dije que demasiado dinero para un país tan pobre como este, donde 8 de cada 10 personas son pobres. Sí, es correcto, ¿no? Es cierto, también es una reflexión válida. Digo que el costo de la antidemocracia es mayor, ¿verdad? Que obviamente es un tema de debate, es un tema subjetivo. Pero yo siento que poner eso como argumento ha funcionado también como para decir, miren, la democracia no funciona. Y es que no ha funcionado en los años anteriores. Pero lo que está bien la inversión, pero si tiene resultados. Versus el resultado. ¿va? Exacto. Lo que sí está claro que en esta elección el Consejo Nacional Electoral tiene más protagonismo que otras elecciones primarias. Anteriormente las elecciones primarias casi se le delegaban a los partidos políticos que las administraran. Sí. Y que inclusive dieran los resultados. Ahora con el sistema tecnológico, el Consejo Electoral tiene más decisiones que tomar, ¿va? Y tiene más presiones de sus partidos, ¿va? Porque esa declaración de Zambrano va dirigida a presionar a COSET que no se deje meter ese gol de que cualquier acta puede ser transmitida o no, va. Y así están los otros partidos, va, diciendo a Marlon, no dejes también, va. Porque cuando tú dices, por ejemplo, que el sistema de partidos es más fuerte que el sistema político y el sistema de Estado, es porque los representantes en organismos arbitrales como estos son activistas o dirigentes de los partidos políticos. Si nosotros tuviéramos realmente un consejo electoral permanente con gente experta en elecciones y que no se deje influenciar por partidos, tendríamos al revés el sistema, pero todavía el concejal que está ahí depende del padrino del partido, lo que le dice hasta última hora, ¿va? Por eso aquí los grandes, siempre, a mí no me extraña, siempre a la última hora de las elecciones empiezan a aparecer este tipo de problemas. Tú decías, veníamos salió confrontado el Consejo Electoral, después se tranquilizó y ha estado trabajando bien, se mira a Cajal en los 3 y toda la cosa. Estuvieron en varios programas explicando que todo va bien, pero ya hoy, ya que a 5 días de las elecciones, a 3 días de las elecciones, empiezan a cambiar reglas del juego y a querer imponer otros esquemas. Entonces, ahí viene la presión de los partidos sobre las instituciones. Entonces, bajo ese esquema, lo que nos queda básicamente es que desde la ciudadanía nosotros exhortemos realmente que si hay tecnología hay que implementarla, pues, y que hay que hacer ¿para qué se contrató con tecnología? Entonces, la transmisión de resultados debe, cuando tú dices, estoy de acuerdo contigo, no se va a poder el mismo día tirar todo, ¿va? Porque son 3 elecciones que va a administrar el Consejo Electoral, distinta a una general que es una sola elección. Son más de 20 corrientes que están participando en todos los partidos. Sí, 15, sí. 15 corrientes, sí. También estamos hablando también de que el TREP, hay elecciones, por ejemplo, en Tegucigalpa y San Pedro Sula que terminan de contar los votos hasta la 1 de la mañana, ¿va? No, y es que es cierto, y aquí hay un Aquí punto, una mesa es que termina 1 a 2 de la mañana. nuestra democracia es valiosa, Sí. pero es costosa. Sí. Y es costosa porque la clase política definió que fuera así. Por ejemplo, en Francisco Morazán tenemos 23 diputados de 15 corrientes haciendo campañas, pero pidiendo el voto en plancha. Entonces, ¿para qué personalizamos la política si ahora los mismos partidos y corrientes están pidiendo un voto en plancha? Entonces uno dice, ¿cuál es el mejor sistema electoral? El que se ajusta al contexto. Y el contexto de país lo que nos está mostrando es que los partidos quieren volver al voto en plancha. Entonces, Pero fíjate que no estaría tan de acuerdo, porque si te fijas, por ejemplo, mira, en Libre, te voy a dar primero la experiencia nuestra. Hoy en Libre, ir a pedir el voto en plancha por una corriente es casi insultar a un dirigente. pero Te lo digo. están pidiendo. No. O sea, los dirigentes los dirigentes de corriente llegan a la dirigencia de base de sus propias corrientes, del 28, el FRP, por Nueva Corriente, si querés, todos. Y vos le decís a un dirigente, mire, vóteme en plancha, no te lo acepto. No, yo voy a escoger. Las elecciones son para escoger. Tienen su convito ahí, ¿verdad? De sus 10 marcas, 15 marcas, lo que sea, pero van a escoger. Y fíjate que el propio David Chávez, ahorita que regresó de su exilio, porque andaba prófugo de la justicia por delincuente, ¿verdad? Pues ahorita que regresó, el primer mensaje que trae es que va a estar en contra del voto en plancha, ¿viste? Pero Entonces, en ya tenés al presidente del partido. No, en las generales estás obligado. En esta por también, el tema de estrategia en electoral. todos los partidos están pero pidiendo en las voto primarias plancha. no. En las primarias yo sí creo que va a haber mucho cruce de votos. Además, lo estamos estimulando que nuestra base escoja, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de candidatos en 7 corrientes y lo más potable, lo mejor, para presentar las mejores planillas en las generales,
está en que nuestra militancia escoja los votos y que podamos llevar los mejores 23 candidatos en el caso de Francisco Morazán. Y el libre va a estar, como decíamos, con un va a estar más complicado porque ahora sí tienen pistillo, porque tienen sueldos, tienen acceso a recursos. Mire, yo lo que... estaban acabados. El comentario era que si 3 elecciones no fuimos, pero... Óigame, con las uñas, pero así que no hacíamos de cualquier cosa, hacíamos un cartel para poner un número, una bandera de nuestro partido. Hoy hay salarios, hoy hay una economía más estabilizada, ¿verdad? Ya hay vallas, ya hay, no como las de Jorge Cali, que pareciera, ¿verdad?, que todo el país entero está con vallas de Jorge Cali, ¿verdad? Súper baratas han de ser. Y no, bueno... puede ser que gente, enfócame. Puede ser que gente de dinero lo apoye, Gilberto. Sí, el narco. No sé si el narco. Sí. Pero también puede haber gente decente que lo apoye. También, y que sí. quiere que gane. Es cierto. Y de la ultraderecha votarlos a ustedes. Es correcto. No, es cierto, es posible. Sí, es así. Bueno, también es así. No, en las elecciones típicas, digamos, de los partidos tradicionales, el que tiene la plata es el que gana, pues. Y el que tiene la plata es el que está financiado por grupos de poder económico y la tendencia es que va a ganar. ¿Por qué Jorgito Zelaya no aparece como el gran puntero dentro del Partido Nacional? Sí, creo que es de los que más ha trabajado en la campaña dentro del Partido Nacional. Y fue de los más votados. Sí, fue el más votado Francisco Morazán, pero se tiró a presidente. Pero ya cuando sale ya la percepción de quién va a ganar, no aparece dentro de los y Jorge ha andado por todo el país, y es un diputado nuevo, del más puntual en el Congreso, vota a veces en contra de su partido, de la línea de partido, más independiente. Cierto. Y aún así no se percibe como la persona que puede ganar la elección, y empezó como un año antes que Ana de Hernández, ¿va? Y entonces eso implica realmente que si no tiene plata no tiene posibilidades de ganar en un partido tradicional, ¿va? Porque sí. Todo el mundo se trinchera a Tito, se trincheraron casi más de 150 alcaldes, y no a Ana, y no a Jorge, y no al otro. También eso tiene que ver porque el alcalde tiene plata y se quiere reelegir. Entonces también ahí el dinero determina mucho. Los diputados tienen subsidios, tienen subvenciones, andan tirando el billete del Congreso en campaña, pues, y eso no lo podemos detener. Esos tienen que, pero están compitiendo en condiciones de más ventajosas que los que no tienen plata, ¿va? Sí, por eso hay una asimetría, pues, a la hora de sí, eso también es discutible a nivel de la democracia, ¿verdad? Porque no son las mismas opertunidades efectivamente. Solo permítanme hacer una pausa. Me dice don Emilio Hasbun, que es de la derecha: brother, estamos en Honduras que ha perdido la credibilidad en los políticos. Es desafortunado que no hay transparencia. De acuerdo con Marvin, con esa empresa venezolana, ellos mismos se van a auditar a través de una empresa relacionada a ellos mismos. Es como poner el conejo a cuidar la zanahoria y se pierde transparencia y credibilidad. Pero entiendo que el Pleno lo aprobó, pues, ¿verdad? O sea, lo aprobaron los 3 magistrados. El licenciado, sí. Buenos días, Edgardo García le escribe: cuando José robó las elecciones tardaron una semana en dar los resultados. Sí. Y ahí el que es vocero de la oligarquía se quedó callado, y hoy él es una mansa paloma que tenía 20 carros en Loavi en su casa. Bien, continuamos. Dice Toño Rosa, dice lo siguiente, más conocido como Toño Morro. Dice Toño: buenos días, Raúl. Ante la avalancha de gente que irá a votar, no por libre precisamente, empiezan con maniobras para desmotivar a la gente, a crear dudas. El gigante azul está de regreso, así como el rey de copas, el rey europeo Real Madrid. Adonai Castro: disculpe, no escuché bien. ¿Cómo quedó la propuesta de Marlon Ochoa de evitar publicar las urnas que no cuadren con el biométrico? Ya que están diciendo que los cachos no van a usar el biométrico. Es una burla para el pueblo después de tanto dinero invertido. Lo menos que importa es la democracia para estos. Aquí también: buenos días, Raúl, saludos a sus panelistas. ¿Cuáles serían las razones por las cuales el sistema biométrico no podría funcionar y cuántas urnas o centros se podría dar ese fenómeno? Antonio Molina: buenos días, y a sus invitados. Increíble que el señor Ríos hace lo que he hecho en estos 3 años, desmilitar a los que no están con él y alabar a los que sí. ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo pensará en Honduras? Gilberto. Antonio Molina. Bien. Sí,
En estas primarias hay un elemento clave. Todos los partidos van con el ánimo de sacar más votos que la elección anterior. Y eso es así, ¿no? Y el biométrico desafortunadamente se proyecta como algo que empieza a estorbar, ¿no? Así es. Pero al final, cada partido acá tiene un propósito. Ya lo dijo Nasri Asfura en el Partido Nacional. Ellos tienen que superar el umbral del 1.000.000 de votos para ser competitivos para las generales. O sea, ahí hay una meta clara. En el Partido Liberal llegaron 2 actores de fuera que salen de libre y que también ahí tendrán que jugársela, y que en el papel uno supone que el Partido Liberal también tiene que subir en votos. Y en el caso de Libre, llega con el modelo siempre de una candidatura hegemónica. Eso pues es parte de la naturaleza de Libre. Eso siempre desestimula el voto presidencialista, porque el que solo vota por presidente se abstiene de votar porque sabe que eso ya está resuelto. Ahí hay un umbral, que es que en las últimas 2 elecciones la ahora presidenta Xiomara Castro ha oscilado por los 400.000 votos. Entonces ahí se proyecta para la candidata, en este caso Rixi Moncada, un umbral a superar. O sea, todos los partidos tienen unos números a los cuales llegar. Por eso Rixi, su discurso ha sido bastante militante, bastante dirigido a la militancia, porque no tiene rival, pues. Básicamente para trincherar el voto de Libre en esta primaria de cara a fortalecerse para las generales. Y creo que la estrategia ha sido importante, porque el Rixi se ha mantenido con un discurso propagandístico unas veces, doctrinario y educativo, y también ideológico, pues claramente definido el proyecto político hacia donde le apunta. No ha tirado tanto voto para los demás, porque se ha concentrado en lo interno para poder consolidar el voto interno, atrincherar el voto de Libre y sembrar y quitar dudas de algunos sectores que no confían en Libre, o algunos sectores machistas que ya no creen en mujeres, porque también los hay. Y creo que Rixi, su discurso ha sido por eso más militante que nacional, ¿no? No se ha preocupado por plantear proyectos de país, de la economía, de la salud, porque eso me imagino que va a ser el discurso que va a traspolar después para las generales. En el caso de Tito, su estrategia ha sido visitar pueblo por pueblo, no ha hecho grandes eventos. Tito Asfura no ha hecho grandes eventos, se ha dedicado básicamente a trabajo de base, también por consolidar ese voto militante tradicional del Partido Nacional, sacarlo de los hoyos y traerlo nuevamente con confianza. Acuérdense que el Partido Nacional tuvo 12 años en el poder y huelen a poder, y ese olor a poder también los hace acercarse y estar más motivados. Entonces, mientras que los trasplantes del Partido Liberal, Narrala y Cálix, esos trasplantes le han ido a dar dinámica al partido. De hecho, el Partido Liberal se ha convertido en moda, pues ha sido el más visto, quizás el que más gastó en publicidad fue el Partido Liberal, según un informe de la Informe Política Limpia. El doble que inclusive que el Partido Libre y el Partido Nacional gastó el Partido Liberal. Eso implica que hay más dinero en el Partido Liberal para campaña publicitaria, para redes sociales, para vallas, y eso implica realmente que eso también está motivando a los liberales a crecer. El problema es que si no hay un resultado transparente o no aceptado por un candidato X, puede también hasta ahí puede llegar también una ansiada unidad del Partido Liberal. Eso se corre riesgo. También hay 4 candidatos, todos son potables. O sea, podían haber sorpresas también en el Partido Nacional. Doña Maribel Espinosa podía hacer sorpresa en algunos territorios. Doña Maribel Espinosa podía hacer sorpresa también en algunas diputaciones. Inclusive en el resultado final podría rebasar a Luis Zelaya, que se miraba más fuerte en algún momento, ¿no? Pero todos han hecho campaña fuerte en el Partido Liberal. Entonces, yo creo que ahí va a ser la medición de las 3 fuerzas políticas. Por primera vez van a medir a su máxima dimensión. ¿Quién es quién? El Partido Liberal en la última elección sacó 800.000 votos, pero no había sistema biométrico. Habría que ver si es que que se inflaban los votos, que habían colchones. El Partido Nacional siempre ha sacado más de 950.000 votos en las primarias. Sí. Y el Partido Libre sacó 585.000 votos en las primarias, y después ya en las generales con las alianzas llevaba 1.800.000 votos. Entonces, primera vez que van a medir los partidos a su máxima dimensión en esta elección y con sistemas tecnológicos. Entonces, por eso es que insistimos que si hay TREC, si hay biometría, si hay escaneo de actas, todos los elementos que hagan tecnológicos para certificar que no va a haber fraude, está ahí, va. Y también ya vinieron las misiones de observadores internacionales, va, que vienen pues
sus propios intereses, con sus propias estrategias, pero por lo menos las elecciones van a ser bien vigiladas. La sociedad civil ha sido acreditada para que anden supervisando, Sí. y ahí pues todo está montado. Yo creo que solo le pediríamos más tranquilidad al Consejo Nacional Electoral para que estas decisiones que son ¿Qué está logísticas, montado para usted? ¿Qué está el montado? proceso está. Los partidos ya están ahorita capacitando a su última gente para las mesas. Los chiquitos andan viendo como locos cómo consiguen gente para las mesas. Porque también ocurre eso, ¿verdad? Que un candidato pequeño y quiere una en la mesa, pero el otro le da 1000 lempiras por la mesa. Entonces la gente dice, ¿por qué a qué le pagan? A mí no me pagan, ¿verdad? Porque ahí también, ahí es donde se demuestra lo que el factor que llaman dinero, ¿verdad? Porque son 3 elementos claves en la política: el dinero, el aire y la tierra, ¿verdad? El aire, que es la publicidad, la estrategia de campaña, y el territorio es la estructura. Y ahí realmente, ahí también, inclusive en los mismos movimientos de libre ocurre eso. Hay movimientos con menos recursos, hay movimientos con menos estructura que otros. Y por eso se han dado alianzas en alcaldías, en algún municipio, porque tal vez un movimiento no tiene el candidato idóneo, entonces mejor se alía con un candidato más fuerte, de una corriente afín. Y eso es lo importante de la democracia, que vaya la gente más fuerte a pelear el poder. Y yo creo que independientemente de estos trastoques que hagan en el Consejo Electoral por este tema de biometría, que al final se va a tener que implementar, si está la máquina ahí y dice el esquema que hay que pasar por la máquina, ¿por qué no se va a hacer por la máquina? Pues es lo que no entiendo yo. Y por eso yo creo que todo está montado, y que realmente yo aspiro que las elecciones sean normales, tranquilas, como han sido siempre. Porque aquí todo es normal desde que se monta la elección, desde que cuando inicia a votar la gente, a hacer filita, bien bonito va a votar la gente y todo eso. El problema viene al final, ¿va? Sí, en el cierre. En los cierres, ¿va? Sí. Y en la transmisión de resultados. Entonces, no falla el pueblo, quien falla son los instrumentos que llevan al pueblo a eso, que significa cómo se cuentan los votos, qué niveles de fraude hay, qué niveles de influencia hay, y hasta eso. O sea, los partidos. Sí, los partidos. Aquí había, bueno, aquí se hablaba siempre que habían los padrinos de los partidos, quitaban diputados y ponían otros, aunque no hayan ganado. Así es, así fue. Y eso no sé si va a seguir ocurriendo, ¿va? Ojalá que no, claro. Pero así ha sido, ¿va? Que aquí sacaban a uno, entonces, y ahí le daban un puesto de ministro para que de consolación. Y había allá, dame el de Choluteca hoy, de Valle. Así se negociaba allá, ¿va? Y hay alianzas, inclusive, en los departamentos. Hay alianzas entre cachurecos y liberales y de libre. Se hacen alianzas ahí para apoyar a unos. Saquemos estos 4 diputados y quebrémonos aquel. Hay alianzas entre mismos, aún allá la parte ideológica desaparece en el tiempo electoral, porque los diputados de libre con el de cachureco son amigos en su pueblo. Se le cayó el micrófono, Gilberto. Sí, no, yo solo quiero comentar que a mí me parece que la gran labor que está haciendo ahorita pues, los partidos tradicionales es en realidad una labor de control de daños. Es decir, ellos saben que van a perder, no tienen candidatos, no tienen la fuerza ni la... ¿Cómo que no tienen candidato? No, o sea, no tienen candidatos, o sea, sus candidatos son muy débiles, Raúl. O sea, en el Partido Liberal, ver a un Calix y ver a un Salvador que viene a rescatar el partido de su fracaso histórico, ¿verdad? Que viene 4 elecciones perdiendo caudal electoral, y que sean además semejantes personajes como Calix, ¿verdad? Ya harto señalado por actos de corrupción, por traición, por fraudulento, etcétera. El otro Salvador, una persona, bueno, no sé, es que ahí dice un televidente que es que yo demerito a la oposición, pero, no, ¿cuál es el mérito de la oposición? ¿Cuál es el mérito de Salvador Narral en este país? ¿Cuál es el mérito de Jorge Calix en este país? El otro, el Partido Nacional, o sea, estamos hablando de Ana García, la candidata del narcotráfico, estamos hablando de Tito Afur, el otro que está huyendo de ¿cómo se llama?, de procesos penales por todo lo que se robó de la alcaldía. Esos son los candidatos que estamos enfrentando. Esos son los, o sea, nosotros tenemos pero una candidata que está limpia. Cáliz era el operador político más importante de Francisco Era un buen Morazán. Operador político, eso no lo va a negar. Lo que pasa es que se corrompió. Del proyecto de la construcción. Correcto, ¿verdad? pero se corrompió y no quería vender hasta el Congreso Nacional para que no extraditaran a Juan Orlando Hernández. O sea, ese es el problema. Yo insisto, las personas sensatas que no están en política pueden valorar el panorama, y nosotros estamos claros que la derecha lo que está haciendo es control de daños. Es decir, que la derrota no sea tan estrepitosa como fue contra Juan Orlando Hernández, contra Tito Afur en la última elección, ¿verdad? Porque eso los dejó desdibujados. Incluso hay otra tesis ahí que yo la planteé aquí, porque lo vimos precisamente en El Salvador. En El Salvador los partidos de la derecha, por ejemplo el Partido Demócrata Cristiano, que se desgastó tanto con la guerra, ¿verdad? De repente tuvo que mutar
¿verdad? Y la oligarquía salvadoreña creó Arena. Inmediatamente todas esas facciones conservadoras se movieron a Arena, ¿verdad? Y luego cuando Arena se desprestigió aún más en el modelo neoliberal, privatizó, llevó a las condiciones de vida de los salvadoreños a peores momentos que incluso la guerra. Entonces se creó Gana, y entonces la derecha salvadoreña se movió a Gana, ¿sí? Y el FMLN seguía ahí intentando llegar y todo. Pero lo que me refiero es que ha tenido la capacidad, la oligarquía salvadoreña, de crear nuevos partidos políticos, votar los cascarones viejos, incluso utilizar nuevas personas para que van al frente. Aquí no, aquí la oligarquía es tan conservadora y tan poco creativa además, que viene usando las mismas personas. Pucha, que en paz descanse Ramos Soto, pero ya era una tradición que Ramos Soto era parte ya de sus ¿cómo se llama? De sus bancadas en el Congreso Nacional, y terminó siendo, para mí, primero era hace 20 años, 30 años el más conservador, terminó siendo casi el más progresista, el de más de pensamientos de avanzada. Dos cosas que ha dicho Gilberto hoy. El presupuesto, yo he dicho que demasiado dinero para elecciones en un país tan pobre como Honduras. Y segundo, Osvaldo Ramos Soto, para mí, mi opinión, fue un buen diputado. Sí, para un montón de gente que estaba ahí. Osvaldo Ramos Soto aportaba, redactaba. Sí, el hombre hacía todo, y el que conocía las leyes del país. Fíjate que hace 30 años, yo te digo, yo lo miraba como el más conservador, el más dinosaurio, y terminó siendo más el más prolífero de los candidatos del Partido Nacional. Entonces lo que te digo, cierro con esto. Lo que a mí me sorprende, y que el pueblo ya lo lee directamente, es la incapacidad de ese sector económico que está detrás de los partidos tradicionales de replantearse políticamente, y está utilizando inútilmente los dos instrumentos que los van a conducir nuevamente al fracaso. Sí, lo que pasa, el triunfalismo de Gilberto, de analizarlo también, porque el Libre llegó al poder porque fortaleció un hashtag, el fuera Jova, fue fuerte. 3 veces ganamos las elecciones. Y también, no, pero ya llegar al poder. Después también la alianza lo fortaleció mucho, y el voto independiente lo respaldó mucho. Entonces, la única forma para contrarrestar esas estrategias con las cuales se llegó al poder es con el buen gobierno. Y habría que ver si el buen gobierno lo percibe la gente, que el Libre es un buen gobierno, para poderlo dar nuevamente en la papeleta de ganador. Entonces, yo creo que no se puede meritar la oposición en este momento, porque yo sí creo que el Partido Liberal ha crecido, y sí creo que el Partido Nacional tiene las mejores estructuras políticas del país, porque las trabajó muy bien Pepe, Juan Orlando para la reelección, y las fortaleció, y Tito Jura las ha trabajado muy fuertemente, y Ana de Hernández. Entonces yo no creo que meritar la oposición, porque hoy Libre tiene desventajas porque no tiene esas muletas del fuera jo, de la narcodictadura como discurso. Ya lo que tiene que ofrecer es rendición de cuentas del buen gobierno que ha hecho para poder convencer a la ciudadanía que sí realmente ahí el gobierno ha mejorado, el país ha mejorado. La elección anterior, y de eso va a depender el resultado final. Sobre eso que dice usted, la elección anterior a esta es totalmente diferente, Marvin. Claro, por eso sí, le digo. Es diferente. Inclusive el papel de Libre no es lo mismo que antes estaba en oposición, ahora está en el gobierno. Claro. Ese es otro escenario que hay que mostrar, y que obviamente que esté en el gobierno tiene más fuerza, tiene el presupuesto, tiene sus mejores cuadros trabajando, tiene la posibilidad de que la obra social se convierta en un elemento de clientelismo político también, que no ha cambiado en el país, y eso también habría que ver cómo funciona en esta época, porque sí, el partido en la política social, el Partido Nacional daba 3 y Libre da 1. Mucha gente se queja que ya no llega la bolsa solidaria, por ejemplo, porque el Partido Nacional repartía 1 millón de bolsas solidarias al mes. A cachureco. Entonces quizás por eso habría que ver si realmente el escenario de triunfalismo de Gilberto se concretiza a la hora y la hora, porque va a ser de cómo perciba la gente esa gestión gubernamental de doña Xiomara. No es mala la gestión de la presidenta, es buena. A mí me parece que el triunfalismo de Gilberto es acorde, él está acá como representante de Libre, y sé que si aquí estuviera el representante de otro partido, liberal o nacional, estaríamos viendo lo mismo. Creo que esa apuesta es legítima, y más en un periodo electoral. Si me preguntan quién es el ganador, pues habrá que esperar las elecciones generales, eso es un hecho. Sí. Pero acá, efectivamente, en estas internas, lo que está en juego es qué tanto los partidos logran capturar voto para llegar a las generales de manera más cercana. Yo creo que
En el caso de Libre, y hablando un poco en su triunfalismo, que es lógico, pues vos sos un representante de Libre, aquí hay elementos importantes. En las internas no se evalúa el gobierno, se evalúa el partido. Y en estas internas los votantes lo que van a ir a hacer es a evaluar el desempeño de Libre, no el desempeño del gobierno. Eso va a ser en las generales. Cierto. Y aquí creo que hay dos elementos que son interesantes. He sabido que Jorge Cálix se fue de Libre. Será un buen termómetro evaluar qué tan grande es el vacío que él dejó. O si vos me decís no dejó vacío, pues entonces los votos deberían de aumentar. Se llevó una minoría, no se llevó el 100% de sus seguidores, se llevó un 30% de lo que era su corriente, o sea, en realidad pocos de los liderazgos. Eso lo dirán las elecciones, ¿no? Sí. Y qué tanta capacidad de voto le puede poner al Partido Liberal, eso también lo vamos a ver en las otras internas. O sea, acá, digamos, está ese elemento que está en juego. El otro elemento que también está en juego es que Libre, al igual que todos los partidos, están compuestos de personas muy favorecidas, otras menos favorecidas, que las han llevado a niveles de pobreza. O sea, hay personas pobres en todos los partidos, pero quizás Libre, a través de los colectivos, le dio más voz a esos pobres al interno del partido que el Partido Liberal o el Partido Nacional. Lo percibo así. Y esa voz hizo que, por ejemplo, muchos colectivos de Libre vieran en el gobierno una oportunidad de empleo, una oportunidad que en algunos casos se cumplió, en otras no, porque el gobierno no puede alcanzar a todo el país. Creo que ese va a ser el otro elemento que también se va a tensionar desde lo colectivo. En el caso del Partido Nacional, lo que estamos viendo es un partido que tiene que llegar al 1.000.000 de votos, un partido que seguramente... ¿Llega al 1.000.000 de votos del Partido Nacional en esta interna? Es la meta que ha puesto Narri Asfura, o sea, esa es la meta. Ahora, no llega. Si llega o no llega, la tendencia hasta ahorita viene de caída, entonces seguramente intentarán revertirlo, que es lo que habrá que esperar o no. Y en el caso del Partido Liberal es donde estamos viendo la llegada de estos dos actores, que es interesante, hay mucho voto de opinión, así que creo, para cerrar la idea, que en estas internas el partido que más va a empezar a capturar voto de opinión, que no necesariamente va a ser voto duro y que por lo tanto es un voto que se puede perder en las generales, va a estar en el caso del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque hay gente que está viendo a Salvador, que está viendo a Cálix, que está llegando al Partido Liberal, pero que si uno de estos candidatos perdiera, habrá que medir la capacidad de retención que va a tener el Partido Liberal de esos votos, que llegan por el candidato, no por el partido. También, eso es cierto. Buen elemento. No, de acuerdo con lo ¿Está de acuerdo con él? Sí, claro, claro. Buen análisis. No, leyendo los apuntes de Armando está. Sí, no, estaba viendo la biometría aquí que está. No, mire, Aquí me aclaran, Raúl, que dice, la presidenta no da bolsa solidaria. Se han entregado miles de sacos de alimentos con más de 100 libras cada uno. Cardona. Sin mirar color político. No, no es Cardona. No es Cardona. ¿Va que es Cardona? Pero siéntese de sol. Cardona. Siéntese de sol, sí. Bueno, está bien, lo tengan Cardona que vaya a trabajar por la señora. No, bueno, no, pero independientemente de todo, lo que plantea él es claro, todo va enfocado realmente al partido. Por eso es que Tito dice... Tito es 1.000.000 de votos del Partido Nacional, incluyendo las otras corrientes. Se cree que Tito aspira a sacar 650.000, 70.000 votos ahí, y unos 300, 400.000 los otros contendientes. En Libre está clara la cosa, no sé cuál es la meta, pero me imagino que andará entre 800 a 1.000.000 de votos. Sí, exactamente. Sí. De votantes. Y en el Partido Liberal, pues cualquier voto que crezca los 700.000 para arriba es bueno. Sí. Entonces, estaríamos hablando que estaría votando un promedio de un 40% del padrón electoral, 45%, para poder llegar a esas cifras. Y eso implicará realmente de que tienen que mover todas sus maquinarias electorales. Y sí creo que va a ser un buen ejercicio porque por primera vez Nasralla no aparece fuera del esquema, sino que aparece dentro del esquema. Nasralla siempre que iba independiente, pues, se aliaba hasta después de la primaria. También ahí está, el Partido Liberal está en disputa si van a ganar las encuestas que le dan la preferencia a Nasralla o va a ganar la organización más fuerte de defensa del voto, que la podría tener más fuerte Jorge Cálix. Ahí va a estar la pelea, pues. Pero también lo que está claro es que el proceso electoral realmente... ya se están tirando de los partidos alarmas para crear
esquemas de declarar fraude y todo eso, ¿verdad? Y cuando realmente ni siquiera ha empezado el proceso yo creo que nunca el Estado había invertido tanto dinero en una elección primaria como esta, y con tanta tecnología, con tanto esfuerzo, y yo creo que los mismos movimientos les costó organizar esas planillas, que eso cuesta, ¿verdad? A movimientos aún entre el partido de gobierno, el Libre, en Somos Más, en el movimiento MEL, todo, organizar planillas es una gran locura, pues. Hay gente que se apunta y después dice que no aparecí. Pero también lo que sí nos deja como claro que los hashtags quedan para las generales, ¿va? Los hashtags no volverán, que plantea Libre, a los demás, a los partidos tradicionales, y los partidos tradicionales van en el hashtag Libre nunca más, ¿va? Que es lo que ha venido usando. Ahí vamos a ver realmente cómo se posiciona la gente. Lo que sí es que estos son hashtags partidarios, porque el voto, como dice, el voto independiente, el voto pensante, o el voto que no es partidariamente militante, de repente va a votar por distintas circunstancias, ¿va? De situación personal, de situación familiar, y también por candidatos, no por partidos. Van a haber varios escenarios. Entonces yo creo que ahí se va a ver los cambios que van a dar en esta elección, pues. ¿Se puede hacer este cambio sobre las actas solo a 3 días de las primarias? Poder se puede, o como uno dice, Ya sí, está aprobado. pero no así. El punto es que tanto... ¿Cómo es sí, pero no así? O sea, sí se puede, sí, pero no así, en el sentido de que hacerlo tan encima de las elecciones genera incertidumbre. O sea, yo creo que los consejeros están ahí porque representan partidos, pero también los partidos tienen que ser responsables con construir democracias estables, pues. Yo creo que el proceso electoral primario debe ser un proceso donde todos los partidos deben cualificar la democracia, no debilitarla, pero finalmente las cosas funcionan de esta manera. Y creo que lo que uno va viendo acá es que hay 3 grandes elementos: actores, instituciones y cultura. Los actores cambian, hoy los consejeros son distintos, pero lo que se evidencia es que la cultura se mantiene. ¿Y cuál es esa cultura? Es esa cultura donde definitivamente, por estar partidizados, no se opera de manera institucional, sino que el contexto va cambiando los intereses y es lógico que los consejeros se adapten al contexto y sus decisiones vayan cambiando también. Entonces creo que nos vamos a mover en una permanente incertidumbre de aquí en adelante, pero no quiero tampoco enviar un mensaje apocalíptico. En Honduras la democracia al final logra funcionar así y pasar al otro lado y dar un presidente y unos diputados y unos alcaldes. O sea, creo que también hay una sobreestimulación al conflicto que se está generando en el CNE, porque al final es algo alrededor de métodos, no es un tema de fondo, y creo que para mí el proceso electoral se va a desarrollar como habitualmente se desarrolla, no en términos de deseabilidad, pero se va a desarrollar y va a generar yo estoy de acuerdo, fíjate, Héctor, y me parece que va a ser más estable y más tranquilo que las elecciones internas anteriores. Me parece que sí, que en eso que ha habido como un calentamiento a nivel como mediático, pero recordando nostálgicamente viejas tensiones. No están expresadas esas tensiones ahora. A mí se me acusa de triunfalista porque pero lo que hago yo es una lectura diaria del acontecer político y qué es lo que estoy viendo. Sí, como es habitual en América Latina, sectores de clase media que no entienden el proceso y que absorben y que tragan mucha propaganda de medios corporativos, que tienen una campaña permanente contra la presidenta Xiomara, contra el gobierno de Libre, contra las ideas socialistas, contra las ideas de progreso en el país. Es una capa que absorbe eso y que está dirigida incluso la campaña hacia ella porque es también orientadora de voto, ¿verdad? Se sabe, esos sectores capas medias. Pero ¿cuántos argumentos pueden tener reales contra este gobierno? Y además de esos sectores capas medias, muchos profesionales, ¿cuántos también pueden hacer lectura crítica y decir, bueno, yo no estoy con Libre, pero evidentemente este no es el gobierno que teníamos con el Partido Liberal, con el Partido Nacional, ¿verdad? Basta un poco hacer una lectura de lo que ha sido la historia de nuestro país. Yo le apelo también a la conciencia, a la capacidad crítica que se ha desarrollado en el país en los últimos años, a la capacidad de análisis, y no porque nosotros somos buenos y los otros sean malos, sino porque hay posibilidades también de estar mejor informado ahora, de tener incluso otras alternativas a nivel de
pues, de la información con la que nos alimentamos para tener criterio. Yo sí creo en el progreso, yo sí creo en el cambio positivo, yo sí creo en la continuidad de la refundación, yo sí creo en la obsolescencia de los partidos tradicionales, yo sí creo en el criterio desarrollado de este pueblo, que ya no va a apostarle a aquellos que nos llevaron a ser el país más pobre de América Latina solo después de Haití, y que después nos sumergieron en un gobierno de narcotráfico y crimen organizado. En eso somos sustancialmente diferentes nosotros, y sobre todo con la candidata que nosotros tenemos, la compañera Rixi Moncada, que es implacable en el tema ético, moral, y que ha demostrado extraordinarias capacidades en todas las alocuciones públicas que ha tenido. Así que yo sinceramente, pues tal vez obviamente soy mi peor crítico, pero yo en este caso no me siento triunfalista, sino que creo que hay un sistema político en el que dos partidos en particular, el Partido Liberal y el Partido Nacional, envejecieron demasiado rápido y se quedaron además con las mismas figuras desgastadas o con figuras que no son prometedoras para hacer un buen caudal electoral. ¿Y Libre qué ofrece? Libre ofrece a otra mujer, a una mujer diferente. Ya de por sí, ya con el simple hecho de que no esté el mismo género ahí en la candidatura demuestra, ¿verdad?, que trascendemos el tema del machismo, del patriarcado, que creemos en nuestras compañeros, que creemos en la mujer hondureña, como lo hicimos con Xiomara en 3 ocasiones, y que ha dado un extraordinario desempeño como presidenta de la República, con una entereza y una firmeza extraordinaria a pesar de la campaña en contra. Y ahora, ¿verdad?, la continuidad, otra mujer, pero una mujer además con unas agallas, con una trayectoria impecable, con una capacidad crítica, analítica y de compromiso que, bueno, no tiene precedentes también en la historia de este país. Así que sí, yo sí creo que Libre ofrece la renovación, aún siendo ahora mismo también el partido de gobierno. Narral está a favor de la propuesta de Ochoa. Jorge Calic dice que esos votos van a contar, le guste o no, a Marlon. ¿Es una división esta entre los liberales? Sí. Es que mire, lo que plantea Marlon es lo siguiente. Marlon plantea de que aquella acta que no vaya por el sistema biométrico se va a retener para contarla en el proceso general. No va a entrar al TREP. Es lo que plantea Marlon. Lo importante aquí es que no sea violente la voluntad popular, porque ¿qué culpa tienen 255 electores que fueron a una mesa electoral a votar que la acta no la hayan pasado por el sistema biométrico los operadores? ¿Va? Entonces, eso tiene que transmitirse. Pues yo me imagino que el TREP lo que refleja realmente es los votantes y que quiere, lo que plantea Marlon, que todo lo que se vaya... Todos los votos vayan por el sistema biométrico y esos vayan al TREP, porque son los resultados más aproximados a la realidad. Pues. Las actas que no estén por el sistema biométrico no es que se van a eliminar, sino que se van a trasladar al sistema general de conteo y no va a entrar al TREP. Me parece a mí que no es ilógica la propuesta de él. Lo que sí está claro es que, claro, entonces ahí vienen los pleitos, ¿y por qué no va a entrar? ¿Va? Porque también si alguien de la biometría no quiere transmitirla o no llegó o faltó la persona encargada de eso, porque acuérdense que el registro de los custodios electrónicos y electorales fue bien ralentizado en los partidos políticos. Le costó y no sabemos si pusieron las personas idóneas a esos puestos. Pues. Marvin, pero acá, si uno lo ve... Podría ser que la máquina no falle, pero falle también el operador de la máquina. ¿verdad? Pero acá lo que está de fondo es que este contexto, que como decíamos, yo lo percibo que está sobredimensionado, lo que evidencia es que aquí el tema que está en disputa es lo que va a pasar en el Partido Liberal. Y curiosamente, son las decisiones de 2 consejeros que no forman parte del Partido Liberal los que más están afectando y dividiendo la consonancia alrededor de las elecciones internas de ese partido. ¿Por qué? Porque tenemos un consejero de Libre cuya decisión se percibe que favorece a un candidato y una decisión de la consejera del Partido Nacional que se percibe que favorece a la otra o a la otra candidatura, y tenemos a la consejera del Partido Liberal como fiel de la balanza sin mandar una posición clara. O sea, esto lo que está evidenciando es que la situación medianamente está resuelta en el Partido Nacional y el Partido Libre. Esto que está pasando ahorita, donde está sembrando la incertidumbre, es a lo interno del Partido Liberal, y creo que al Partido Liberal, desde su propio miembro en el Consejo, así como su estructura, le está faltando la claridad de poder posicionarse, porque también es el propio partido el dueño del proceso y el que también tiene la vocería
para mandar un mensaje de tranquilidad. O sea, yo creo que aquí el fondo no es que esto intranquilice al Partido Nacional y a Libre. Esto en particular, a quien le quite el sueño, es al Partido Liberal. Voy a hacer una Sí, pausa. solo para aclarar, lo que pasa es que la consejera Paola Hall tiene dos cabezas que la orientan más. Una extramuros del partido y otra dentro del partido. Y ella, Nombre. la línea del partido casi nunca la sigue. ¿Va? ¿Cuáles son las dos cabezas? La línea de Diga. de la calle de los alcaldes. Diga. Sí, no. Es que La le vez pasa. pasada se enojó porque le mencioné el nombre yo aquí. Dile- Pero ella realmente la maneja. Es que no la manejan los partidos. Aquí hay gente que de fuera de los partidos está manejando consejeros. ¿va? Y desgraciadamente o afortunadamente esa muchacha es la fiel de la balanza en todo el proceso. Porque los otros dos están polarizados y están alineados a su línea partidaria. Pero ella recibe presiones de Cálix, presiones de Yanni, presiones de Carlos Flores, presiones de otros actores políticos para que tome Dijo decisiones. Carlos Flores. Y además, Dijo Carlos Flores, a pesar de la regañada. Y al final de eso, No, a pesar que era un bagre. Sí. Ahí. no, lo que pasa es que la vez pasada se enojó conmigo el ingeniero Flores. Bueno, ya terminó hablando de Flores. Buenos No, días. porque eso es en esta elección que hubo de los magistrados, aquí hay manos también que toman decisiones y aquí le hemos dicho varias veces. Y no es que tengan miedo ni nada, sino que a veces por evitar problemas. Pero lo que sí está claro es que en el Partido Liberal la correlación de mando no es la misma que hay en Libre y en el Partido Nacional hacia la consejera. Dice Germán Licona, buenos días, saludos a los panelistas. Libre no ha podido materializar su creimiento electoral debido a su supuesta participación en el narcovideo de familiares cercanos al círculo de la presidenta. Eso lo vamos a ver el domingo. Solo, déjeme terminar y le voy a dar la palabra. Va. Voy a repetir. Dice Germán Licona, que es miembro del Partido Nacional, abogado de profesión. Libre no ha podido materializar su creimiento electoral debido a su supuesta participación en el narcovideo de familiares cercanos al círculo de la presidenta y ha tenido que recurrir a tocarle el ADN de su militancia con lo del golpe de Estado del 2009, en donde quieren revictimizarse con la revocatoria de medidas cautelares y modificación de los tipos penales de los tres generales, demostrando que la justicia sí tiene memoria en el caso 2009 y en el caso del 2013 no. Saludos. Sí, nosotros no ocupamos de esas argucias. Además, mire, el electorado ni aún el Libre está pensando en la historia o en lo que nos deben o en lo que le deben al pueblo hondureño. No tenemos ese sentimiento, no existe ese sentimiento ni tampoco es ese sentimiento un motor electoral. El motor electoral es al futuro, es la esperanza que pueda desarrollar un partido. Y el pueblo está contento de que este no sea un gobierno corrupto, que este no sea un gobierno del crimen organizado, que este no sea un gobierno del narcotráfico. En eso estamos contentos. Lo de Carlos Zelaya fue un hecho aislado, ¿verdad? Se procedió y él mismo procedió de una manera correcta, está abierto a investigaciones, ya se demostró que el tema de la contradicción que tuvimos con la embajada norteamericana con lo de la extradición no tenía ninguna motivación con el tema de Carlos Zelaya, incluso lo del video y su supuesta involucración en eso, pues ya había prescrito en la norma de la extradición como para ser extraditado por eso. O sea, se virtieron tantos argumentos falsos en torno a eso. Se hizo una campaña tan fuerte para tratar de igualarnos a los delincuentes del Partido Nacional, ¿verdad? Que evidentemente eso pues deja una mella, pero en realidad la base de Libre o el pueblo hondureño no está pensando en eso. Están pensando en qué partido puede garantizar el cambio social positivo para ellos, y eso lo puede garantizar solamente Libre, no el Partido Liberal ni el Partido Nacional. Buen programa, dice don Alexis Ordóñez, está calmado mi amigo Marvin Ponce. Río y Soto, muy buenos analistas, saludos a los tres. Pregúntele a Marvin por quién va a votar. Ay, sí, buena pregunta, es cierto. Sí, mire, antes de eso, Va por Rixi. volviendo al video. ¿Cómo va por Rixi? Volviendo al video. El video refleja varias cosas, que Carlón pagó el pecado y no el partido. El partido lo mandó a pedirle dinero al narcotráfico. No fue el partido. Nunca. Allá había una misión de 3 miembros del partido. Andaba Adán Funes, Sí. Carlos y Carlos Muñoz, suplente de Mel en el Congreso de la República. Ellos andaban como comisión del partido buscando plata del narcotráfico. Eso lo evidencia el video. Carlos más bien sale bien ahí porque no aparece como traquetero, aparece como pedigüeño, pidiéndole dinero a los toros del narcotráfico. No aparece como el gran narcotraficante que lo quieren hacer ver aquí, a Carlos Zelaya. Él aparece más bien como un gestor oficioso de un partido que quiere dinero para una campaña política.
Lo que pasa es que el clavo se le echaron a Carlón, pero el que hizo el pecado fue el partido. El partido mandó a esta misión a pedir dinero al narcotráfico. Nunca se habló de eso ni a No, eso es lo que refleja el video, porque si hubiera andado a Carlos solo, sí iba. No. Pero han dado una misión. El alcalde, dicen que lo que pasa es que aquel tiempo a los narcotraficantes decían que eran empresarios, es lo que han dicho, dijo don Adán Funes. Pero todo el mundo sabía que don Adán Funes era amigo de los cachiros, pues. Era amigo y los otros eran conocidos. Entonces, de hecho, ahí realmente desmitifica que Carlos es narcotraficante, que Carlos es un agente oficial del partido buscando recursos para la campaña, pues. Y eso, lo único que eso sale en un video, pero esos mismos escenarios se están dando ahorita sin video, de muchos partidos políticos buscando dinero de donde sea. Pues si el narcotráfico está vivo, sí. El narco está vivo, los empresarios están vivos. Todo sigue igual. El dinero sucio está vivo y también no es igual, pero si se puede invertir en política se invierte porque el lavado de activos está abierto. Entonces también se puede lavar activos financiando políticos si después me va a dar una hidroeléctrica, pues. Entonces también todo esto. Y ahí viene la debilidad de esta unidad de política limpia, que controla que le pongan una cuentecita al diputado, que haga una cuenta al alcalde, que cuánto le dio, que quién le dio. Pero esos dineros que vienen del dinero sucio, esos no entran al sistema bancario, no los puede controlar la unidad de política limpia, ¿va? Entonces, ¿por qué voy a votar yo? Pues yo no voy a votar por nadie porque no soy de ninguno de estos tres partidos, ¿va? No pertenezco a ninguno de los tres partidos. Marvin, y ahí este tema de Carlos lo que dejó evidenciado también es que el problema del narcotráfico y el crimen organizado, que todavía es un tema que en este caso no está resuelto, hay que señalarlo, la ciudadanía, lo que ha percibido la ciudadanía es que es algo que finalmente permea a todos los partidos, pero que tiene intensidades diferentes. Entonces la gente eso de alguna manera pues le desilusiona, ¿no? Porque claro, hay una línea ética que cualquier elemento hace que se cuestione con mayor dureza, ¿no? O sea, usted entre más presuma un valor y se ve afectado por él, más duro le van a castigar. Sí. Y hablando de las primarias, y ya que está Gilberto acá, creo que ese es un elemento que también va a pesar mucho a lo interno de Libre. O sea, primero son las primarias, luego las generales, pero sin lugar a dudas hay que ver esto, Gilberto, qué tanto impacta en la reconfiguración de los liderazgos de los mismos movimientos internos. Sabemos que este caso de alguna manera moldeó también los liderazgos de una corriente hegemónica, eso también ha permitido que otras corrientes también tomen nuevas fuerzas, incluso reconfiguración de liderazgos y candidaturas en algunos departamentos. Entonces creo que a nivel de las primarias este también va a ser un fenómeno muy interesante de evaluar. O sea, ¿por qué? Pero fíjate que porque sí. Va a decir si al votante de Libre eso le importó o no. Si la tendencia no le afecta, quiere decir que Libre tiene la capacidad de llevar esto a elecciones y superarlo. Pero si moldea la composición de los liderazgos y de las corrientes, sí, es innegable que impactó en el Partido Libre. Como en la postura del Central Ejecutivo del Partido Liberal, que deben transmitir las actas y que si un acta presenta alguna irregularidad, que vaya a un escrutinio especial. El Ministerio Público, el propio fiscal, dijo que van contra aquellos que vulneren la voluntad popular expresada en las urnas. Es que es cierto, uno va a votar y otros, haciendo picardías, cambian lo que el pueblo ha dicho, deben ir presos. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué ha dicho el fiscal? Creo que el mensaje es interesante, pero al mismo tiempo creo que en este contexto tiene riesgo, ¿no? Porque es un mensaje disuasivo. Posibilidades de que eso no se cumpla puede ser masivo. No creo que a medio país que participe en mesas le vayan a abrir procesos. Creo que la idea es disuadir, pero creo que esto también abre una frontera de riesgo, ¿no? Y es, bueno, si hay que cumplir, entonces contra quienes se va a ejercer esa justicia, y cualquier actor que no sea de Libre, entonces se va a decir que es nuevamente una persecución política y volvemos a aumentar la sensación de incertidumbre, de polarización, de segregación. O sea, yo creo que está bien que el Ministerio Público envíe este mensaje, pero si va a actuar, tendrá que actuar en consonancia de reflejar que esto es algo que efectivamente irradió a todos. Pero si se inclina por muy poquito con algún partido, creo que innecesariamente
complica el proceso electoral. Yo lo vería con cuidado. Creo que habría que ser muy Yo creo que es el papel de él. cauteloso. Yo creo que es el papel de él como fiscal y además resaltar que hay personas actualmente presas, hay 4 personas presas por delito electoral. Es decir, es importante que es un mensaje para todos los partidos, ¿verdad? En esta interna, ¿no? O sea, por los que vamos a la interna, de que inflar votos, de que desconocer la voluntad popular es un delito. Y yo creo que sí tenemos un nuevo Ministerio Público. No es el Ministerio Público de Chinchilla, ¿no? No es el Ministerio Público del narcotráfico o protector del fraude o protector del AMPA, ¿verdad? En Honduras, como lo fue Oscar Chinchilla y bueno, el aparato judicial que acompañaba a Juan Orlando Hernández. Entonces yo sí siento que sí cumple su papel, que es una hoja ahorita que es muy protagónica por todo lo que está enfrentando, ¿no? Por todo lo que se está investigando y que entra en contradicción contra los intereses vernáculos, que son los más, digamos, propensos al fraude interno y a alterar la voluntad popular. Yo creo que la Fiscalía está bien, un llamado disuasivo, pero más bien la Fiscalía lo que quería aprovechar estas elecciones primarias para las generales es estructurar un verdadero grupo de fiscales expertos en delitos electorales que le permitan realmente identificar con propiedad cuál es el delito electoral y la cualidad del delito electoral, porque sí hay delitos electorales, sí hay cualquier cantidad de delitos electorales, hay gente que no deja instalar mesas, ahí aparece gente brava que no quiere ni que se instale una mesa y no es parte del proceso, pues. Sí. Todo eso tiene que ser, o la gente que incrementa votos de alguien, recién acaban de sentenciar a una persona, pues, por eso. Lo que sí es que como la percepción aquí, que el fiscal está cercano al gobierno, entonces podría ocurrir lo que dice Héctor, que si se agarra a alguien que no es de libre, van a decir que lo está persiguiendo. Pero lo cierto es que sí hay que perseguir el delito electoral. Inclusive habría que hacer un protocolo bien estructurado de cuál debería ser delito electoral y qué dimensión tendría, ¿va? Inclusive qué sanción inmediata, porque lo que puede hacer el delito electoral, la Fiscalía es flagrancia del delito, pero ya, porque lo otro lo define el Tribunal de Justicia Electoral ya con documentos presentados por los afectados, ¿va? Pero en la flagrancia, digamos, del delito electoral sí la puede repeler, pero en alguna medida, porque también no va a tener 8.000 fiscales, ¿va? Claro. No va a tener, lo más que puede tener unos 200 fiscales sin experiencia en delitos electorales, sino que van a hacer una labor disuasiva, pero sí es importante que se note la presencia del Ministerio Público, que sepan los actores que van a estar en las mesas electorales y en los centros de votación, que anda el Ministerio Público persiguiendo a los que anden haciendo picardías en el poder. A mí me parece muy importante este aporte que hace Marvin. Sí. Incluso poner a disposición un teléfono del Ministerio Público, o sea, una presencia más activa del Ministerio Público nos beneficia a todos. O sea, no ni siquiera es a un partido en particular, a toda la ciudadanía, al pueblo hondureño. Y sí es cierto, sí va a ser insuficiente, digamos, para 8.000 centros electorales, pero se podría diseñar, digamos, hasta por territorio, por municipio, sí un encargado, pues, un número, una referencia para que el Ministerio Público pueda tener más presencia y también no solo que su presencia sea disuasiva, sino también activa en el momento de que se cometa un delito electoral, que son frecuentes. O sea, nosotros recordamos hace 2 periodos en una interna, en Libre pasó, llegó un tipo armado a que no se montara una urna ya a Lloro, por ejemplo, que lo denunció el diputado Bartolo Fuentes en aquel momento. Y eso es un delito en flagrancia, pues, y que además impide la instalación, en aquel momento se impidió la instalación de la mesa electoral. Entonces yo creo que esas cosas se pueden evitar perfectamente con la presencia activa del Ministerio Público. Sí, de acuerdo con Marvin en esa propuesta. Lástima que salga ya a 3 días de las elecciones internas y primarias, pero sí es a tomar en cuenta también para otros procesos electorales. ¿La votación qué tan masiva va a ser? Yo creo que sí va a aumentar. Ya lo decía Gilberto, hay más de 600.000, 700.000 nuevos electores. Yo creo que nos vamos a mover en ese rango histórico del 45 hasta el 50%, por mucho creo. Creo que hay partidos que tienen que ser muy sensatos. ¿Cuánto cree usted va a sumar los 3 partidos? ¿Cuánta gente va a ir a votar a las internas? De los casi 6 millones, yo creo que va a andar por el rango 2.7, 2.8 millones y unos partidos creciendo más que otros. No todos van a crecer por igual, que nunca pasa tampoco. Yo no siento tan politizada esta elección como la anterior. ¿Cuánta gente va a votar? Sí, yo coincido, yo creo que unos 2.8 hasta 3 millones incluso podría decir que votaron, que sería la mitad
un 45-50%. Pero también hay que decirlo, es que no son, o sea, por más inmersos que nosotros estemos en el tema político cotidiano, no es lo mismo que aquellos fenómenos grandes polarizantes, ¿va? Del fraude, de la lucha contra la corrupción en el Seguro Social, ¿verdad? Que fue masiva, que fue movilizadora, de la lucha de los estudiantes en la universidad, que fue, o sea, esos eventos polarizan, politizan, pero en este caso no ha habido. Han sido 3 años, digamos, de que los mismos actores estamos debatiendo entre nosotros con una estabilidad política mayor, así que no creo que vaya a crecer más que eso. Ninguno de estos 2 millones me dio una cifra. ¿Cuánta gente va a votar? 2.7, 2.8 millones. Ahí estamos, los tres coincidimos. Coincidimos en eso. Ahí hay un punto importante también y es qué va a pasar con el voto joven. Muchos han dicho, esta es la oportunidad de censar a la gente, pero muchos muchachos no va a ir a votar. Pero muchos jóvenes no Por ejemplo, el otro día No alguien salió de aquí y le preguntó a estos hipotes que trabajan conmigo. Todos ¿dieron por quién va a votar? ¿Ibas a ir a votar? No, dije, Y don Raúl, ahí no hay pasa otra interés, cosa. no, Incluso no hay interesa. jóvenes que no van a las internas porque tienen temor a ser censados, porque algunos sienten que aparecer en un partido es cerrar una oportunidad laboral a futuro. Eso se construyó en el imaginario de la gente y hay mucho joven que frente a eso dice, yo mejor espero. Pero también hay otro que dice que no soy libre hay otros, y claro, como el sí. gobierno es libre, espere. voy a ir a votar ahí las internas. Hay graduación de mapaches en libre el domingo. No, sí. Hay Sí, pero- gran graduación de mapaches en libre el domingo. Sí, pero va para Bienvenido. Pero libre, No, bienvenidos el todos aquellos que partido no de lucharon gobierno, y que se incorporan a la lucha. Bienvenido, pero a carcajada casi el partido de gobierno, ya sea Graduación de Mapache. Es que es Lo- cierto que causa resentimiento, pero Libre- Libre es un partido abierto. Bienvenidos todos los que han estado en otros partidos. Hay que pero- dar cola para algunas cosas, pero siempre el mérito es reconocido. Libre copió mucho lo del Partido Nacional en cuanto al censo. El que no tiene censo no va, hay que andar buscando a Russell y ahí a mí me busca gente de Libre que quiere una recomendación. Y el único que hay son Russell y Harry Dixon, y Juan Barahona no dan recomendaciones ahí. ¿va? Entonces los mando a ellos yo ahí. Pero lo cierto es que el censo es una arma de doble filo. Y el partido de gobierno por eso recibe más votos nulos y más votos blancos porque mucha gente va presionada a votar por ese partido producto de no perder su chamba. ¿Cuánto ¿va? va a sacar el partido de gobierno en esta elección interna? Yo creo que unos 800,000. Coincido con ese número, sí. El mínimo es 800,000. Porque el Libre sacó 585,000 votos en la primaria y después sacó 1.800.000 en la general de aliado. ¿va? Y el Partido Liberal sacó 800,000 en la primaria y sacó solo 320,000 en la general. ¿va? Entonces, Libre siempre tiende a crecer bastante en la general. Sí. ¿Y para usted? Yo pongo 700, voy un poco menos porque Libre captura mucho voto independiente en primer elemento y segundo, como es una candidatura hegemónica en el presidencial, desestimula voto. Eso lo dice la Podría teoría ser. y casi siempre pasa. Yo me ubico en los 700,000. Yo digo que 800,000 porque hay un sentimiento ahorita fuerte por Rixi, por la continuidad del proceso. Y a Russell, ¿cuánto porque calcula? yo creo que Russell va a sacar menos de 30,000 votos, sí, que ha sido como la tendencia de los que se han opuesto a las candidaturas hegemónicas dentro del partido. Sí creo que, incluso, bueno, sí creo que por ahí andará por unos 30,000 votos. Igual un saludo para el amigo, para el compañero Russell Tomé. Éxitos. Dice, estos dos se quieren. Carlos Eduardo Reina, buenos días, buen programa y el grillo siempre brillante. Saludos a Marvin y Héctor. Saludos, El número 2 de Nueva Corriente. Vamos en la 1, Carlos, porque como la 1, ninguno. Aquí es Francisco Morazán, ¿verdad? Con Félix Sabio, excelente suplente. Y un saludo a toda Yo la también pido el la voto para planilla. Carlos Eduardo Reina. Vaya, ¿viste, Carlos? Sos Pido el hegemónico. voto para Va Carlos para la Eduardo presidencia del Reina. Congreso Ya le- Nacional, ya dicen le- las ya voces. ya le toca al hombre ir a dirigir ese Congreso. Vaya, ahí está, mira. Hasta la oposición te está diciendo que vas No, yo no a la voy, dirección del Congreso. yo no ¿El veo Partido oposición. Nacional cuántos votos va a sacar, Marvin? Llega al millón. 900,000, calculo yo. Más bien, yo creo más bien la sorpresa va a ser en el Partido Liberal, ¿va? Porque creo que yo lo veo más motivado y más. Otra cosa, si Narrala logra meter el 60% de su voto propio en la elección primaria del Partido Liberal, Narrala podría también ganar la elección, ¿va? Y si gana Narrala, yo creo que Narrala sería el presidente de la República. No, Héctor. toco madera. Coincido parcialmente, o sea, efectivamente el Partido Nacional va a rondar 900, 1 millón, esa es la meta que ellos se han puesto. El Partido Liberal
sin lugar a dudas, de los 3 partidos es el que más va a crecer. Entonces, Pero no, ¿qué tanto va a crecer el Partido Liberal? El doble, yo creo que el ¿Hasta dónde va a doble. llegar? creo que pasa el millón. No, el Creo Partido que Liberal. puede pasar el millón. Sí. Que el Partido Liberal va a sacar... No, si Creo eso- que lo puede pasar. Si eso pasa, ganar la elección. El que Sí, saque, ya. el No que saque un millón necesariamente. gana la elección. 300% Si el Partido no puede Liberal va a crecer. sacar 1 millón. Pero es que no puede crecer 300%. Si el Partido Liberal va a sacar 1 millón, gana No, la elección no, general. No, usted me preguntó No, cuánto y yo- creo yo no, le es que pregunto parece- en serio. Por eso le repregunto. 1 millón va a sacar el Partido Liberal, en su opinión. El Partido Liberal sacó 800,000 votos en la primaria anterior. Lo digo, creo que puede sacar 1 millón. Ahora, a línea seguida, puede ganar las elecciones. El gran desafío es que son 2 candidaturas altamente confrontadas y en las 2 últimas elecciones el Partido Liberal saca más en primarias y cae en generales. O sea, a mí no me No, pero sorprendería. si el Partido Liberal saca 1 millón en esta elección, es fuerte aspirante a ganar la presidencia. No, si saca el millón y sale. De y hecho, se ya une, lo es sin, si saca el millón y se une, incluso sí. si no llegara. Incluso si no llegara, pero Mira yo el lo ubicaría grillo, por ahí. Gilberto, ¿cómo queda? Es imposible que crezca 300%. Yo creo que puede No, crecer. no, 300% no. Si usted está diciendo 1 millón, No, es que la entonces, primaria porque- sacó 800,000 el Partido Liberal. ¿cuánto sacó? En la primaria No, la vez pasada no. Sí, la última primaria, ¿cuánto sacó el Partido Liberal? Sacó más votos que el Libre, inclusive en la primaria. Sí, sí. En la primaria. No, perdón, en la general. En la general. En la No, primaria. No, es que en las generales el Partido Liberal ha caído. Acá estamos hablando de las primarias. Yo por eso digo, Ah, no, en yo las te primarias, entiendo. No, yo te entiendo, pero es que no incluyendo tiene 800,000 a votos. Salvador y a, No. y a Jorge Cálix, a mí no me extrañaría un número muy cercano a eso. Ahora, que se pueda sostener a las generales es el Yo lo gran dudo. desafío. Yo sinceramente dudo que llegue a los Porque 800,000 votos. históricamente cae en las generales. Nos vamos, Héctor, su comentario final, gracias. No, agradecer el espacio y creo que la democracia se practica y las elecciones se ganan con votos. Hay candidatos buenos y malos en todos los partidos, así que independientemente de con quién alguien se identifique, vayan a escoger a los mejores, porque finalmente el presidente del país va a salir de uno de estos 3 partidos. La presidenta o presidente, más del 90% del Congreso va a salir de uno de estos 3 partidos y casi todos los alcaldes salen de estos partidos. Hay que ir a votar. Gracias, don Marvin. Muchas gracias por invitarme con estos 2 distinguidos amigos. No hubo pelea, hubo el debate No hubo vasos de vidrio. y no hubo vasos ni nada. Son amigos míos y taza es peligrosa. somos dialécticos siempre en estos debates. Y esperamos realmente que la gente se aboque a votar por su partido político. Que estos problemas del tribunal se dirimen lo más pronto posible y que la elección sea realmente como se dice siempre desde la tradición, que sea una fiesta cívica, ¿va? Que siempre lo es, ¿va? La elección siempre es una fiesta cívica, donde se arruina la fiesta y aparecen los bolos es cuando se cuentan los votos, ¿va? Pero la gente siempre va a votar masivamente en este país, le gustan las elecciones a la gente. Yo creo que la invitación, Raúl, debe ser a eso, a una participación masiva, cívica, democrática, a que tratemos de mantener la fiesta en paz, ¿verdad? De que no se exacerben los ánimos. La política es apasionante y es lógico que haya, ¿verdad? Pues algún nivel de confrontación en esta elección, pero precisamente la forma racional de dirimir nuestras diferencias de pensamiento es a través de una elección democrática y creo que van a ser las elecciones más democráticas que hemos tenido en más de 100 años en nuestro país. Así que bueno, invitados el domingo, no dejemos de votar, de escoger, de participar, de hacer críticas, observaciones y de elevar el nivel de pensamiento y análisis de nuestro pueblo para mejorar la democracia de nuestro país. Gracias por la invitación y muy alegre también de haber compartido el foro con estos 2 amigos. Pero Gracias, Raúl. nos vamos, después no se queje, vayan a votar para que escojan lo mejor para el país. ¿Usted va a votar por Libre o por el Partido Liberal? Buenos días, que estén ¿Usted va a votar bien. por Libre o por el Partido Liberal? Yo voy a ir a votar. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.